Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que seguramente va a generar mucha conversación y, créanme, es una verdadera sorpresa. Como pueden ver por el título, vamos a hablar de Sorpresa, el nuevo e inesperado camino de Atay y Serine. Sí, han escuchado bien. Dos de los nombres más sonados en el mundo del espectáculo turco parecen estar tomando un giro que nadie anticipaba, y aquí vamos a desgranar todos los detalles para ustedes. ¿Están listos para sumergirse en este fascinante misterio? Pues antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas. Su apoyo es lo que nos mantiene con esta energía para traerles siempre lo mejor. Bueno, vayamos directo al grano. A Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que evocan éxito, talento y, seamos honestos, un gran magnetismo en pantalla. Ambos han tenido carreras meteóricas, cada uno brillando con luz propia en proyectos que los han catapultado a la fama internacional. A Atay, con su mirada intensa y su carisma innegable, nos ha cautivado en series como El secreto de Feria, Medcezir, y más recientemente en El protector de Netflix. Por otro lado, Serine, con su belleza deslumbrante y su versatilidad actoral, nos ha robado el aliento en producciones como Medcezir, Fi y Sameran. Su conexión en Medcezir fue tan eléctrica que muchos de nosotros, los fans, soñamos con verlos juntos de nuevo, ¿verdad? Sin embargo, las noticias que nos llegan últimamente apuntan a algo completamente diferente, algo que ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. No se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de una reconciliación romántica, sino de una bifurcación de caminos que parece ser más deliberada de lo que pensábamos. El título, El nuevo e inesperado camino, no es para nada exagerado. Parece que ambos están explorando territorios profesionales, e incluso personales, que se alejan de los senderos que hasta ahora habíamos visto transitar. Empecemos por Atay. Después del rotundo éxito de El protector, que marcó un antes y un después para la producción turca en Netflix, muchos esperábamos que siguiera consolidando su presencia en la plataforma con proyectos ambiciosos. Y lo ha hecho, pero de una manera que ha sorprendido. Se ha embarcado en un proyecto que va más allá de la actuación tradicional, involucrándose en una faceta más creativa y, quizás, más personal. Estamos hablando de su incursión en la dirección y producción de cortometrajes y documentales. Esto no es algo que uno esperaría de un actor que se ha labrado una reputación como protagonista de grandes series. Es un paso audaz que demuestra una ambición por explorar el arte cinematográfico desde otra perspectiva. Se rumorea que Atay ha estado trabajando en varios proyectos independientes, algunos de los cuales han sido presentados en festivales de cine y han recibido críticas muy favorables por su visión artística y su capacidad para contar historias de una manera fresca y profunda. Esto sugiere que su interés ya no se limita a estar frente a la cámara, sino a estar detrás de ella, dando forma a las narrativas y explorando temáticas que quizás le resuenan más de cerca. ¿Podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo director talentoso? Es una pregunta que resuena fuertemente en los círculos de la industria. Y lo más intrigante es que este giro no parece ser una fase pasajera, sino una dirección clara y decidida en su carrera. Ahora, hablemos de Serine. Ella, por su parte, también ha estado haciendo movimientos que han llamado la atención. Si bien sigue siendo una figura recurrente en exitosas producciones televisivas y cinematográficas, su enfoque parece haberse desplazado sutilmente. Si recordamos sus últimos trabajos, ha mostrado una clara inclinación por roles más complejos y desafiantes, aquellos que le permiten explorar la profundidad de los personajes y las complejidades de la condición humana. Y esto se está manifestando de maneras inesperadas. Una de las sorpresas más comentadas es su posible incursión en el mundo de la moda y el diseño. Serine siempre ha sido un ícono de estilo, admirada por su elegancia y su buen gusto. Ahora parece que está dispuesta a llevar esa pasión a un nivel profesional, explorando oportunidades para crear sus propias colecciones o colaborar de manera más directa con marcas de renombre. Esto no es solo una diversificación, sino una manifestación de su personalidad multifacética. No se conforma con ser una estrella de la actuación, sino que quiere dejar su huella en otras áreas creativas donde su influencia pueda ser igualmente significativa. Además, en el ámbito personal, los rumores también han estado a la orden del día. Si bien es cierto que la vida privada de las celebridades siempre está bajo el microscopio,
En el caso de Seriney, los rumores apuntan a un deseo de reenfocarse y quizás encontrar un equilibrio más saludable entre su vida profesional y personal. Ha estado menos expuesta mediáticamente en comparación con otros momentos de su carrera, lo que sugiere una elección consciente de priorizar su bienestar y su espacio privado. Esto, para muchos fans, es una señal de madurez y de una búsqueda de autenticidad. Lo realmente fascinante de todo esto es la aparente desconexión entre sus trayectorias individuales. Si bien ambos son figuras prominentes y sus carreras a menudo se cruzan en conversaciones y especulaciones de fans, estos nuevos caminos que están tomando parecen ser completamente independientes el uno del otro. No hay indicios de que estén colaborando en estos nuevos proyectos, lo que refuerza la idea de que es una evolución personal para cada uno. Y es precisamente esta independencia en sus desarrollos lo que lo hace tan inesperado. Piensen en ello. Hemos visto a Atai en roles de acción, de romance, de drama. Hemos visto a Seriney brillar en dramas intensos, en comedias románticas, en producciones con un toque de fantasía. Pero ahora uno se inclina hacia la dirección artística y narrativa, mientras que la otra explora el mundo del diseño y busca un equilibrio vital. Es como si, tras alcanzar la cima en sus campos respectivos, hubieran decidido que era hora de mirar más allá, de reinventarse, de desafiar las expectativas que tanto el público como la industria tenían puestas sobre ellos. ¿Qué significa esto para el futuro? Es una pregunta abierta y emocionante. Para Atai, esta incursión en la dirección podría abrirle las puertas a contar historias que le apasionan de una manera más íntima y personal, quizás explorando temáticas más complejas y menos comerciales. Podría convertirse en un referente de la nueva ola de cineastas turcos, fusionando su experiencia actoral con una visión directorial única. Para Seriney, su incursión en la moda podría ser el inicio de una nueva carrera paralela, o simplemente una forma de expresar su creatividad de maneras diferentes. Su influencia en las redes sociales y su impecable sentido del estilo la convierten en una figura ideal para este tipo de proyectos. Y si busca un mayor equilibrio, es una señal positiva de que está priorizando su bienestar, algo que todos deberíamos aplaudir. Y aquí está la gran sorpresa: podría ser que ambos, al tomar estos rumbos divergentes pero igualmente ambiciosos, estén enviando un mensaje. Un mensaje de que la industria del entretenimiento, si bien puede ser un trampolín para la fama, también puede ser un espacio para la exploración creativa continua y el crecimiento personal. Que el éxito no tiene por qué ser una jaula, sino una plataforma desde la cual se puede saltar a nuevos horizontes. Imaginen por un momento la posibilidad de que en el futuro podamos verlos colaborar de nuevo, pero en un contexto completamente diferente. Quizás Atai dirija un proyecto donde Seriney interprete un papel inesperado, o quizás ella participe en un documental producido por él. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa imprevisibilidad lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan cautivador. Lo que sí es seguro es que ambos actores nos han demostrado su capacidad para sorprender y para reinventarse. Han sabido leer las corrientes de la industria y, más importante aún, han sabido escuchar sus propias inquietudes y aspiraciones. Este nuevo camino, este giro inesperado, es una confirmación de su valentía y de su deseo de seguir creciendo, tanto como artistas como individuos. Y ahora, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la sorpresa que representa el nuevo e inesperado camino de Atai y Seriney. Hemos visto cómo Atai se adentra en la dirección y producción, buscando una expresión artística más profunda, mientras que Seriney explora el mundo de la moda y prioriza su bienestar personal. Ambos están de maneras diferentes pero igualmente fascinantes, redefiniendo sus trayectorias profesionales y personales, alejándose de los senderos que muchos esperábamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya resultado tan intrigante e informativo como a nosotros nos ha gustado prepararlo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos giros inesperados. ¿Qué les parece la incursión de Atai en la dirección? ¿Y qué opinan de la exploración de Seriney en la moda y su búsqueda de equilibrio? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir al tanto de las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es invaluable para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con M.
a sorpresas y análisis. Hasta la próxima.